Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Oí a mi esposa burlarse de mí, riéndose de mi sufrimiento con sus compañeros. Cada palabra que decía era como un cuchillo afilado. Podría dejarlo en cualquier momento, dijo. No me sirve para nada. La conmoción fue instantánea. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago, pero no tenía opción. Necesitaba irme, alejarme, respirar, intentar comprender qué estaba pasando. Pero no tenía tiempo para digerirlo todo. Una discreta llamada telefónica después, su jefe irrumpió en la fiesta, agarró a Clare del brazo y gritó. ¿Qué has hecho? Me llamo Marcus Hall, y les diré algo ahora mismo. Nunca he sido de los que se entusiasman con los cócteles aguados servidos por becarios en traje de noche. No me gustan las fiestas corporativas, con toda esa farsa de sinergia e informes trimestrales que a nadie le importan. Y ahí estaba yo, de pie en el salón de un hotel caro, justo donde no quería estar. Clare, con su impecable habilidad para la manipulación emocional, usó todas sus cartas de culpa para arrastrarme a la fiesta anual de team building de la empresa. ¿Y ya conoces la dinámica? Diversión obligatoria con F mayúscula, donde todos fingen preocuparse por los informes trimestrales y la colaboración en el trabajo, pero en secreto cuentan los minutos para escapar y correr al bar más cercano. Era una pesadilla coreografiada, con gerentes de nivel medio luchando por parecer importantes. La música estaba tan alta que te hacía sangrar los oídos, pero no tanto como para ahogar los chistes malos. ¿Y el champán? Un delito contra el paladar. Estaba convencido de que lo habían comprado en una tienda de descuento. Algo barato, con un toque de arrepentimiento y el característico ¿por qué hago esto? Me ubiqué estratégicamente cerca del perchero del rincón del fondo, desde donde podía observar la escena y tener a la vista mi ruta de escape. Llámalo instinto de supervivencia o ansiedad social, pero sabía que necesitaba una salida rápida antes de que alguien me agarrara para hablar de torneos de fútbol infantil o de la última reestructuración de la empresa. Esos eventos eran abrumadores, más rápidos que un vampiro adicto a la cafeína drenándote la energía. Clare, en cambio, estaba en su salsa. Iba de un grupo a otro, con ese vestido brillante que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría. Y su risa, Dios mío, esa risa, resonaba por toda la sala, agudizándose con cada copa de champán que bebía. Casado con ella durante 8 años, conocía bien las señales. Cuando Clare se emborrachaba, se transformaba en una mezcla entre oradora motivacional y villana de telerrealidad, rebosante de confianza, pero con ocurrencias mordaces disfrazadas de humor. Miré mi reloj por 15ª vez en 10 minutos, calculando cuánto tiempo más tendría que soportar esta tortura social antes de declararme agotada e irme. Y entonces, en medio del caos, oí su voz atravesando el ruido de la fiesta como un cuchillo en la mantequilla. La verdad es que puedo romper con él cuando quiera, dijo. Y sentí que se me helaba la sangre. Ahora mismo no me sirve para nada. El tiempo pareció detenerse. Mi cuerpo se tensó, pero me arrastré por la sala hasta encontrarla entre la multitud. Allí estaba, con la cabeza ladeada de esa manera que, según ella, la hacía parecer inteligente. Su vestido brillaba a la luz de las lámparas de araña baratas, mientras estaba rodeada de sus compañeros de trabajo, todos adulándola, como si acabara de impartir una profunda sabiduría. Pero lo que en realidad estaba haciendo era destruir nuestro matrimonio con sus palabras descuidadas. Y lo peor de todo, su jefe, el señor Peterson, estaba justo ahí, a su lado. No solo cerca, sino que le rozaba el brazo con la mano de una forma tan familiar, como si fuera un baile que ya habían practicado muchas veces. Esa escena, esa proximidad, me hizo sentir como si estuviera presenciando la traición ante mis ojos. La parte racional de mi mente quería ir allí y exigir una explicación. La parte emocional, sin embargo, quería agarrar la botella de champán más cercana y montar una escena que se viralizara en YouTube a la mañana siguiente. Pero en lugar de eso, me quedé allí como un idiota, viendo a mi esposa de 8 años anunciar con indiferencia a sus compañeros de trabajo que yo era prescindible. Y a su jefe casado, actuando de forma deshonesta como si estuviera en una audición de acoso. ¿Sabes qué tiene de gracioso este tipo de momentos? Todo el mundo habla de la confrontación dramática, la gran pelea, la discusión a gritos que lo resolvería todo. Pero a veces lo más devastador es no hacer nada. A veces el silencio es el arma más afilada de tu arsenal. Así que no grité.
No me acerqué a montar un escándalo. No dejé que mi cara reflejara lo que sentía, que fue casi como si me atropellara un autobús, impulsado por mi propia estupidez. En cambio, simplemente me di la vuelta, cogí mi abrigo y salí del salón del hotel como si fuera a dar un paseo para tomar el aire. El aire nocturno me golpeó como una bofetada. Tan frío que me hizo lagrimear los ojos, pero no tanto como para calmar el ardor en el pecho. Me ajusté el abrigo y eché a caminar. El clic de mis zapatos de vestir resonaba en el pavimento, y cada paso parecía una cuenta regresiva para el fin de mi matrimonio. Creo que caminé unas 3 manzanas antes de detenerme, bajo la fría luz de una farola, como en una escena de cine negro. Saqué el teléfono del bolsillo. Mis manos estaban más firmes de lo que realmente sentía. Era un derecho mío. Revisé mis contactos hasta encontrar un nombre que no había buscado en al menos 2 años, quizá más. Adrien Knox, mi antiguo compañero de la Facultad de Derecho, que de alguna manera había acabado en el departamento de cumplimiento del bufete de Clare. La vida tiene una forma curiosa de hacer que las cosas salgan mal. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara, con la voz confundida, pero no del todo sorprendido de oírme. Marcus, tío, ha pasado una eternidad. ¿Qué pasa? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, firme y controlada, como si estuviera pidiendo un café en lugar de estar arruinando mi vida. Adrien, ¿sigues en contacto con el equipo ejecutivo? Sí. ¿Por qué? Pareces raro, tío. Bien, dije, viendo cómo mi aliento se formaba en pequeñas nubes en el aire frío. Querrás comprobar algo ahora, antes de que amanezca y todo se complique. Había dicho suficiente para que las piezas se movieran. Le había dado las pistas necesarias para seguir el camino que quería. Porque la cuestión con los tipos como Adrien es que son investigadores natos. Y cuando les indicas la dirección correcta, no pueden evitar profundizar. Minutos después de colgar, supe que la primera pieza del rompecabezas había empezado a encajar. Al subir al coche y arrancar el motor, presentí que la noche de Clare no terminaría como ella lo había planeado. A veces la mejor venganza no es un plato frío. A veces es una llamada en el momento justo para exactamente la persona indicada. Y mientras me alejaba del hotel, dejando atrás el sonido de risas falsas y charlas corporativas, no pude evitar sonreír. Después de todo, me iba a llamar inútil. Era hora de demostrarle que estaba completamente equivocada. Así que ahí estaba yo, de pie en la acera, como un animal herido lamiéndose las heridas. Pero en lugar de sangrar, estaba más enojado que nunca, tratando de encontrar la manera de canalizar esa ira en algo que realmente tuviera un impacto. La farola sobre mí parpadeaba, como si estuviera atravesando su propia crisis existencial, y dado lo que estaba pasando, me pareció apropiado. Sentía el teléfono más pesado de lo debido en mis manos mientras revisaba mis contactos, buscando un nombre en el que hacía tiempo que no pensaba. Adrien Knox. El tipo que se sentaba detrás de mí en la clase de Derecho Constitucional, siempre bromeando sobre cómo nuestro profesor parecía preferir cualquier parte del mundo a este lugar. Éramos amigos en la Facultad de Derecho, compañeros de estudio, compañeros de copas, de esos que terminan sus respectivos informes legales después de demasiadas cervezas, y muy poco sueño. Pero ya sabes cómo es con los viejos amigos de la universidad. La vida sigue. Las carreras dan giros inesperados. Y antes de que te des cuenta, las tarjetas de Navidad se convierten en me gusta en Facebook, que luego se convierten en nada. Lo último que supe de Adrien era que tenía un trabajo cómodo en cumplimiento corporativo. En aquel entonces, parecía la carrera más aburrida posible para alguien que solía debatir enmiendas constitucionales hasta las 3 de la madrugada, solo por diversión. Pero allí, parado en el frío, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba ante mis ojos, empecé a pensar que tal vez los trabajos corporativos aburridos tenían sus ventajas. Sobre todo cuando esos trabajos son en la empresa de tu esposa infiel. El truco para tener memoria fotográfica es que terminas archivando fragmentos de información que, en su momento, parecen insignificantes. Como cuando Clare, hace unos 6 meses, comentó durante la cena que el nuevo responsable de cumplimiento parecía muy inteligente, e incluso gracioso para ser abogado. Incluso mencionó su nombre. Adrien no sé qué, quizá Knox. En aquel momento, lo ignoré por completo, archivándolo entre los chismes del trabajo que no me importaban. Pero ahora, con la traición aún resonando en mi cabeza, ese fragmento de conversación se ha convertido en lo más importante del mundo. Porque si Adrien Knox era el mismo Adrien que yo conocía, y, dadas las probabilidades, ¿cuáles eran las probabilidades de que hubiera 2 Adrien Knox en cumplimiento corporativo en la misma ciudad? Entonces acababa de encontrar una conexión interna que podría convertir este desastre personal en algo mucho más interesante. Apreté el botón de llamada antes de poder convencerme de lo contrario. El teléfono sonó 1, 2 veces. Por un momento,
Pensé que no contestaría. ¿Quién demonios llama a un antiguo compañero de la universidad, sobre todo en plena noche? Miré el reloj. Eran las 10:30 de un viernes. Pero entonces oí esa voz familiar, confundida, pero inconfundiblemente la de Adrien. Marcus. Madre mía. ¿De verdad eres tú? Oye, tío, dije, intentando que mi voz sonara despreocupada, aunque el corazón me latía con fuerza como si acabara de correr una maratón. Soy yo. Ya sé, ha pasado una eternidad. Una eternidad, en realidad. Guau. Tío, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Esta era la parte difícil. Necesitaba transmitir suficiente información para mantener a Adrien interesado, pero no tanta como para que pensara que estaba teniendo una crisis nerviosa. Porque, siendo sinceros, llamar a un viejo amigo de la universidad en plena noche para posiblemente sabotear la carrera de su esposa sin duda se consideraría una crisis nerviosa para la mayoría de la gente. Mira, hombre, escucha. Sé que esto es un poco raro, pero tengo una pregunta para ti. ¿Sigues cumpliendo con la normativa, verdad? ¿En esa gran consultora? Sí. ¿Por qué? Pareces raro, muy raro. Respiré hondo y decidí pasar página. ¿Sigues teniendo contacto cercano con el equipo ejecutivo de allí? Lo suficientemente cercano como para saber si pasa algo sospechoso. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y casi pude escuchar los engranajes girando en la cabeza de Adrien. Siempre había sido increíblemente inteligente, el tipo de persona que podía detectar un vacío legal a kilómetros de distancia. Si alguien podía leer entre líneas lo que le preguntaba, ese era él. Marcus, ¿qué demonios está pasando? Empiezas a asustarme un poco. Mira, no puedo entrar en detalles ahora, pero necesito que confíes en mí. ¿Recuerdas cómo hablábamos de que la peor corrupción no era la malversación ni el fraude, sino las más sutiles, las relaciones personales que difuminan las fronteras profesionales? Sí, lo recuerdo. Escribiste un artículo sobre eso el año pasado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que esto podría estar sucediendo justo debajo de tus narices esta noche en algún evento que estén organizando la empresa? Esta vez hubo una pausa más larga, y cuando Adrien volvió a hablar, su voz era más seria, profesional, como cuando estaba en plan de negocios. Solo negocios, sin andarse con rodeos. Es esta noche. ¿Cómo lo sabes? Porque mi esposa trabaja allí y me arrastró a esta fiesta hace una hora. Y déjenme decirles que lo que vi y escuché esta noche les quitaría el sueño a su departamento de cumplimiento. ¿Tu esposa? Espera, ¿cómo se llama? Claire Hall. Trabaja en el departamento de marketing. Ah, la voz de Adrien sonaba ronca, visiblemente sorprendida. Ah, Marcus. Sé de ella. Llevamos meses con ella. Nada concreto, solo patrones extraños, informes de gastos que no cuadran, viajes demasiado oportunos. Pero no hemos podido reconstruir nada sólido. Bingo. Era justo lo que esperaba. Adrien no era un simple conformista. Ya sospechaba de las actividades de Claire. Solo tenía que orientarlo y dejar que su instinto investigador natural tomara el control. Bueno, esta noche podría ser tu noche de suerte, dije. Porque lo que vi hace 20 minutos probablemente sea la prueba irrefutable que buscabas. Pero la pregunta es, ¿qué tan rápido podrás regresar a ese hotel? Puedo llegar en 15 minutos. Pero Marcus, si esto es una especie de venganza marital. No es venganza, Adrien. Es justicia. Hay una diferencia. Claro. Claro. Oye, morderé el anzuelo. ¿Qué viste exactamente? Le conté todo. La conversación que había escuchado, cómo Peterson tocó a Claire, la indiferencia con la que descartó nuestro matrimonio como una simple transacción comercial, como si fuera algo desechable. Puede terminarlo cuando quiera, dijo. Mantuve la voz tranquila y profesional, ciñéndome a los hechos y sin dejarme llevar por las emociones. Pero podía oír la respiración de Adrien cada vez más agitada a medida que hablaba. Dios mío, dijo cuando terminé. Si al menos la mitad de esto es verdad. Es verdad. Cada palabra. Ya estoy en mi coche. Y así, de repente, la segunda ficha de dominó empezó a caer. ¿Has oído alguna vez el dicho sobre el karma? Tiene un ritmo perfecto y un toque dramático. Mientras estaba sentado en mi coche a 3 manzanas de distancia, tomando un café tibio de gasolinera con sabor a decepción líquida, el verdadero espectáculo apenas comenzaba en el salón del hotel. Y gracias a la magia de la tecnología moderna y a unos cuantos mensajes de Adrien, presenciaba con mis propios ojos cómo el mundo cuidadosamente construido por mi esposa comenzaba a derrumbarse como un castillo de naipes arrasado por un huracán. Según el relato en tiempo real de Adrien, Claire seguía en el centro de la sala cuando todo empezó a desmoronarse. Estaba entre sus compañeros, bromeando sobre su inútil marido,
hasta que empezó a entretener al público con una historia sobre cómo había revolucionado el departamento de marketing. Ya saben, porque nada representa la plenitud profesional como robarles el crédito a otros mientras tu jefe juega contigo a la mancha delante de media empresa. La música seguía sonando, una porquería genérica del top 40 que probablemente costaba más en licencias que el sueldo anual de un becario. La iluminación era una mezcla grotesca de luces de discoteca y fluorescentes de hotel que hacía que todos parecieran estar recuperándose de una leve intoxicación alimentaria. Y Clare seguía siendo la estrella de su propio espectáculo, con la copa de champán en alto, rodeada de sus aduladores, riéndose de sus chistes porque les daba demasiado miedo la política corporativa como para hacer algo diferente. Pero entonces algo cambió. Adrien lo describió como ver un documental sobre la naturaleza, donde las gacelas empiezan a sentir la llegada de los leones. Hubo un cambio sutil en la atmósfera, una especie de contención colectiva de la respiración que recorrió la sala como una ola invisible. Las conversaciones comenzaron a diluirse en frases incompletas. La gente empezó a mirar la entrada con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el miedo absoluto. Incluso el camarero parecía presentir que algo iba a salir muy mal. Y fue entonces cuando entró el señor Harrington. Nunca lo había conocido personalmente, pero Clare me había hablado de él lo suficiente como para tener una idea clara. Un director regional, de casi 60 años, el tipo de ejecutivo que había ascendido en la jerarquía corporativa, pisoteando suficientes caras como para construir una escalera. Al parecer, era el tipo de jefe que hacía estremecer a los adultos con solo carraspear en una reunión. Clare siempre hablaba de él con una mezcla de miedo y reverencia, como si fuera una deidad corporativa capaz de hacer o deshacer carreras con un comentario casual. Pero el hombre que irrumpió en la sala en ese momento no era el ejecutivo tranquilo e intimidante que siempre había descrito. Según Adrien, parecía estar a solo 30 segundos de un colapso total. Tenía la cara tan roja que podría haber detenido el tráfico. Llevaba la corbata torcida y se movía entre la multitud con una furia concentrada que hacía que todos se apartaran de su camino, como si estuvieran evitando una plaga. La música no paró de inmediato. Algún DJ confundido probablemente no entendía qué pasaba. Pero la conversación, paró. Adrien dijo que se podía ver el silencio extendiéndose por la sala como ondas en un estanque, empezando desde donde estaba Harrington y ampliándose hasta que el único sonido fue el ritmo grave de una pista de baile sin sentido que ya nadie se atrevía a bailar. Clare, bendita sea, estaba tan absorta en su actuación que solo notó el cambio de ambiente cuando ya era demasiado tarde. Estaba a media frase sobre la satisfacción del cliente cuando la voz de Harrington atravesó la música como una motosierra cortando la mantequilla. «Salud, Clare». Adrien dijo que saltó. Literalmente saltó y giró. Su expresión pasó de la confianza absoluta al terror en apenas medio segundo. Su copa de champán se le resbaló de las manos y cayó al suelo de mármol con un estruendo que resonó como un disparo en el salón, repentinamente silencioso. El líquido dorado salpicó su vestido brillante y los zapatos de algunas personas cercanas, pero nadie se movió para limpiarlo. Todos estaban demasiado absortos en lo que estaba a punto de suceder. Harrington marchó directamente entre la multitud, que se abrió para él como el mar rojo para Moisés. Al llegar a Clare, no dudó. No se detuvo para causar un efecto dramático. No le dio oportunidad de explicarse, disculparse ni hacer nada de lo que la gente suele intentar cuando la pillan con las manos en la masa. Simplemente extendió la mano y la agarró del brazo con tanta fuerza que la hizo jadear. Y entonces rugió a todo pulmón. «¿Qué carajo hiciste?» Toda la sala quedó en silencio. Adrien dijo, se podría haber oído caer un alfiler. Pero en realidad, se podría haber oído la respiración nerviosa de alguien al otro lado de la sala, porque así de silenciosa estaba. El rostro de Clare recorrió 17 emociones diferentes en 3 segundos. Confusión, miedo, ira, desesperación, y finalmente, la horrible comprensión de que, lo que estuviera sucediendo, era malo. Muy malo. Abrió y cerró la boca, como si intentara articular palabras, pero no salió nada más que un pequeño y patético chillido. En ese momento, Peterson, su jefe y aparente cómplice de conducta inapropiada en el trabajo, intentó intervenir. Adrien dijo que incluso le puso la mano en el hombro a Harrington y empezó a decir algo sobre llevar el asunto a un lugar más privado. Pero Harrington no lo permitió. Se giró y empujó a Peterson con tanta fuerza que el hombre tropezó con una mesa de centro, haciendo volar los vasos y provocando un caos total. «¿Crees que no lo encontraría?», gritó Harrington, y su voz resonó por la sala como si tuviera su propio sistema de sonido. «¿Crees que esta empresa es tu patio de recreo? ¿Crees que soy un idiota que no se daría cuenta cuando mis empleados juegan a las casitas en horario laboral y con dinero de la empresa?» Fue entonces cuando empezaron a aparecer los teléfonos, como era de esperar.
Hoy en día, nada representa mejor un escándalo que destroza una carrera que ver cómo su colapso se viraliza antes de que termine. Adrien me lo describió como si la gente sacara sus teléfonos como si estuvieran en un concierto, pero en lugar de grabar su canción favorita, documentaran la destrucción pública de la carrera de Clare en vídeo de alta definición. Clare miró a su alrededor con desesperación, como quien acaba de darse cuenta de que todos sus puentes no solo se habían quemado, sino que habían volado por completo. Sus compañeros de trabajo, los mismos que se habían reído de sus chistes y la habían adulado toda la noche, ahora la miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Algunos retrocedían, literalmente repelidos por la radiación de lo que fuera que hubiera hecho. En menos de 2 minutos, Adrien me envió un mensaje. Todo el encanto de oficina de Clare se había derrumbado. Déjenme decirles algo sobre ver cómo tu vida se derrumba desde la distancia. Es extrañamente terapéutico, como reventar plástico de burbujas o ver vídeos de gente organizando armarios desordenados. No me quedé a presenciar la ejecución pública de Clare en persona, porque, sinceramente, no soy muy satírica. Además, hay algo que decir sobre mantener una negación plausible cuando la carrera de tu cónyuge está siendo destruida en vivo. Pero gracias al detallado relato de Adrien y a la magia de la comunicación moderna, tuve una visión mucho más clara de lo que estaba sucediendo que si hubiera estado sentado allí, en primera fila, con un cubo de palomitas. Las consecuencias inmediatas, según mi nuevo espía corporativo, fueron las que cabría esperar de un escándalo laboral. Destrucción masiva. Harrington arrastró a Clare a una de esas típicas salas de conferencias de hotel. Ya sabes, esas con paredes beige y luces fluorescentes que hacen que todos parezcan estar al borde de una crisis sanitaria. Mientras tanto, los asistentes a la fiesta se quedaron paralizados, como si acabaran de presenciar un accidente de coche, sin saber si ayudar o simplemente empezar a tomar fotos para posibles reclamaciones al seguro. Adrien logró ubicarse lo suficientemente cerca de la acción como para capturar casi todo lo sucedido, lo cual fue impresionante considerando que estaba allí por trabajo y no como mi agente de inteligencia personal. Pero claro, los agentes de cumplimiento son básicamente detectives corporativos, así que quizás espiar escenas de escándalo formaba parte de su trabajo. Resultó que las pruebas eran más contundentes de lo que imaginaba. Capturas de pantalla de los mensajes internos de Clare, donde ignoraba varias políticas de la empresa y desestimaba las normas de la cuenta de gastos como sugerencias para los débiles. Recibos de viajes de negocios financiados por la empresa que sospechosamente coincidían con la agenda de viajes de Peterson, incluyendo un fin de semana especialmente caro en Miami, supuestamente para una conferencia con clientes, a la que, sorpresa, nadie más de la empresa había asistido. Pero aquí estaba el detalle que me hizo reír en el coche. Tenían grabaciones. Grabaciones de audio de Clare y Peterson hablando de cómo manipular los cronogramas de proyectos para crear más oportunidades de trabajo colaborativo en varias habitaciones de hotel de 3 estados. Al parecer, alguien de recursos humanos llevaba meses preparando un caso, esperando el momento oportuno para dar el golpe. Los rumores empezaron a extenderse incluso antes de que Harrington terminara de leerle la ley antidisturbios a Clare. Adrien dijo que era como ver chismes propagarse por la cafetería de un colegio, solo que en lugar de adolescentes discutiendo quién salía con quién, eran profesionales de mediana edad especulando sobre indemnizaciones y responsabilidades legales. La gente empezó a sacar sus teléfonos, no solo para grabar el drama, sino para empezar a protegerse. Nada demuestra más instinto de supervivencia profesional que distanciarse de inmediato de un barco que se hunde y que también está en llamas. El departamento legal había sido notificado incluso antes de que Harrington apareciera en la fiesta, lo que significaba que mientras Clare estaba ocupada emborrachándose y despotricando sobre su marido inútil, un abogado ya estaba preparando el papeleo para su despido y calculando cuánto tendría que pagar el seguro de la empresa para que todo el lío desapareciera en silencio. A medianoche, Adrien me envió un mensaje. El teléfono de Clare vibraba sin parar con llamadas perdidas. Probablemente eran sus compañeros de trabajo intentando averiguar qué demonios había pasado. O tal vez Peterson intentando coordinar sus historias antes de que intervinieran los abogados. Sea como fuere, no contestó, lo cual probablemente fue lo más inteligente que hizo en toda la noche. A las 2 de la madrugada, Clare fue escoltada fuera del hotel por personal de seguridad. No fue arrestada, al parecer. Los delitos corporativos no suelen implicar esposas a menos que haya una malversación de fondos, pero sin duda recibió el trato de no dejes que la puerta te golpee al salir. Adrien dijo que parecía que la hubiera atropellado un camión. Toda su confianza anterior había sido reemplazada por la expresión de asombro de alguien que acaba de darse cuenta de que su realidad ha cambiado para siempre. Al amanecer, su acceso al trabajo estaba bloqueado. El correo electrónico, las tarjetas de crédito de la empresa, la tarjeta de acceso al edificio,
todo había desaparecido más rápido de lo que se puede abrir una investigación corporativa. Es increíble cómo una empresa puede borrar la existencia de alguien cuando se lo propone. Un día eres parte integral del equipo. Al siguiente, es como si nunca hubieras existido, salvo por conversaciones incómodas junto al dispensador de agua y quizás una nota a pie de página en el informe de cumplimiento de alguien. ¿Y yo? Bueno, pasé la noche sentado en mi coche en aparcamientos de la ciudad, tomando café que empeoraba cada hora, sintiéndome extrañamente tranquilo. Uno pensaría que ver cómo tu matrimonio se derrumbaba sería más traumático, pero en realidad, fue más bien la confirmación de algo que llevas tiempo sospechando. Como cuando oyes un ruido extraño en el motor del coche y el mecánico te dice que la transmisión está rota. Decepcionante, sí, pero no precisamente sorprendente. Conduje sin rumbo un rato, sin ganas de volver a casa y afrontar la conversación que me esperaba allí, pero también sin ningún sitio a dónde ir. Es curioso cómo puedes vivir en una ciudad durante años, y aún así sentirte completamente perdido cuando tu rutina se desmorona. Cada rincón me resultaba familiar, pero diferente a la vez. Como si lo viera todo con nuevos ojos. Unos ojos que acababan de descubrir una verdad muy desagradable sobre el mundo. Lo más extraño de todo era que todo lo demás seguía normal. Los semáforos seguían cambiando de rojo a verde. Los restaurantes nocturnos seguían sirviendo café a insomnes y trabajadores por turnos. El mundo seguía girando, mientras que mi universo personal acababa de implosionar. Hay algo reconfortante y profundamente inquietante en esta clase de indiferencia cósmica. Para cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de tonos rosa pálido y naranja, haciendo que todo pareciera una postal, ya había tomado mi decisión. No sería el tipo que volvía a casa con el rabo entre las piernas, dispuesto a perdonar, olvidar y fingir que no había pasado nada. No, no sería el marido comprensivo que aceptaba las inevitables disculpas de Clara y sus promesas de que todo mejoraría. Sería algo mucho más peligroso que eso. Sería el tipo que ya estaba planeando su siguiente paso, mientras ella seguía ocupada destruyéndose a sí misma. Y si algo he aprendido en 8 años de matrimonio con una mujer que se creía más lista que todos los demás, es que los callados siempre son los más peligrosos. Mientras Clara estaba ocupada quemando puentes, yo construía un camino completamente nuevo. No hay nada como el sonido de tu futura exesposa entrando tambaleándose por la puerta principal a las 8 de la mañana. Maquillaje corrido en su cara, una verdadera obra maestra moderna de rímel y arrepentimiento. Estaba sentado en la mesa de la cocina. Bueno, técnicamente, mi escritorio ahora, pero ese es un detalle menor que abordaremos en un minuto. Mi portátil estaba abierto, y la taza de café, por primera vez en mucho tiempo, sabía realmente bien. Es curioso cómo todo se siente mejor cuando no estás tragando el amargo sabor de un matrimonio moribundo junto con tu cafeína matutina. Clare parecía como si la hubieran metido en una licuadora de escándalos destructivos y luego la hubiera reconstruido alguien que jamás había visto a un ser humano. Su cabello estaba en ese estado extraño. Una parte de ella aún intentaba mantener el recogido elegante con el que había empezado la noche, mientras que la otra mitad parecía haberse rendido, colgando en mechones derrotados alrededor de su rostro. El vestido brillante que había costado más que el alquiler mensual de mucha gente estaba arrugado y manchado con lo que solo podía suponer que era una mezcla de champán, lágrimas y el peso aplastante de la humillación profesional. Pero era en sus ojos donde residía la verdadera historia. El brillo seguro que siempre había tenido había desaparecido. Cuando había estado en la fiesta, tenía el aspecto de alguien que lo dominaba todo. Ahora, era como un ciervo con los faros encendidos, solo que en lugar de darse cuenta de que eran faros, simplemente se dio cuenta de que esos faros pertenecían a un camión de 18 ruedas con un cargamento de consecuencias que podría acabar con su carrera. Miró a su alrededor como si fuera la primera vez que lo veía todo, y en cierto modo, supongo que lo era. Al fin y al cabo, es curioso lo diferente que se siente una casa cuando te das cuenta de que quizá no vivas allí mucho más. ¿Qué hiciste?, susurró, y tuve que reconocerle el mérito por ir directo al grano, sin ese molesto buenos días ni ese fingimiento. Fue directa al grano, culpándome por todo, como si yo fuera responsable del revuelo que ella misma había provocado. Porque, claro, eso era lo que pasaba. En el mundo de Clare, las cosas malas solo le pasaban porque otros las provocaban. La responsabilidad personal era un concepto ajeno, como el peso de una métrica o admitir un error. No levanté la vista de la laptop enseguida. Digamos que fue mezquino, pero después de 8 años de matrimonio con una mujer que creía que la sincronización dramática reemplazaba las habilidades de comunicación reales, había aprendido un par de cosas sobre dinámicas de poder. La dejé ahí sentada un momento. La dejé absorber de verdad la situación que había creado antes de que me molestara en reconocer su existencia. Cuando finalmente levanté la vista, mi expresión era neutra.
Ni petulante ni enfadada, simplemente vacía, como si estuviera mirando a una desconocida que hubiera entrado a mi casa por error. Buenos días a ti también, querida. Tuviste una noche difícil. Fue entonces cuando perdió el control. Empezó a hablar de traición, de cómo su carrera estaba en juego, de cómo yo había saboteado todo por lo que había trabajado. Su actuación fue impactante por su total falta de autoconciencia. Allí estaba una mujer a la que habían pillado con las manos en la masa, teniendo una aventura con su jefe casado, en horario de trabajo y con dinero de la empresa. Y de alguna manera, se había convencido de que yo era el villano. Se paseaba por la habitación como un animal enjaulado, gesticulando descontroladamente con las manos, dejando caer gotas de lo que hubiera bebido sobre nuestros suelos de madera, esos suelos que yo había restaurado durante 3 fines de semana la primavera pasada mientras ella estaba de viaje de negocios. Viajes que ahora me daba cuenta de que probablemente no habían implicado mucho negocio. No tienes idea de lo que has hecho, continuó, como si yo fuera un inocente espectador que había detonado accidentalmente un arma nuclear en lugar de un marido que finalmente estaba harto de que su esposa infiel lo llamara inútil. Mi reputación, mi carrera, todo lo que he construido, todo lo que has construido, la interrumpí, cerrando por fin mi portátil y prestándole toda mi atención. ¿Te refieres a la carrera que construiste acostándote con tu jefe y robando el mérito del trabajo de otros? Esa carrera. La mirada que me dirigió podría haber derretido el acero. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? Estaba tranquila, incluso más tranquila de lo que esperaba. Dime la verdad. Dime que llevas meses mintiéndome. ¿O estás enfadada porque por fin dejé de ser el marido callado e inútil al que podías mandar cuando quisieras? Fue entonces cuando decidí que era hora de la gran revelación. Llevaba horas planeando este momento. Desde que llegué a casa y empecé a llamar a abogados, contables y otros profesionales especializados en desentrañar los líos de los cónyuges infieles. Es increíble lo que se puede lograr en pocas horas cuando te mueve una ira justificada y cuentas con información financiera detallada. ¿Sabes qué, Clare? Tienes toda la razón en una cosa. Destruiré todo lo que has construido. Pero no por venganza ni crueldad. Porque dijiste que no valía nada y quería demostrarte que te equivocabas. Abrí mi portátil de nuevo y giré la pantalla hacia ella. ¿Ves esto? Ya están presentados los papeles de divorcio. Y estos extractos bancarios, que muestran cómo transferí nuestros ahorros conjuntos a cuentas solo mi nombre. Y esta es mi favorita, la escritura de propiedad. Pausa dramática. Transferencias. Eliminar tu nombre del título de propiedad de la casa, del coche y de prácticamente todo lo que tenemos juntos. Ver cómo el rostro de Clare palidecía fue como ver una cámara lenta de alguien que se da cuenta de que su vida ha dado un vuelco. Se agarró al borde de la encimera de la cocina para apoyarse, y sus nudillos se pusieron blancos mientras procesaba lo que le decía. No puedes hacer esto, susurró. Pero ambos sabíamos que estaba equivocada. Sin duda podía hacerlo, y ya lo había hecho de forma perfectamente legal, con la ayuda de abogados caros especializados en asegurar que los cónyuges infieles recibieran justo lo que merecían. La verdad es que sí puedo. Es solo que cuando llevas 8 años casado con alguien y has estado prestando atención a cosas como las cuentas conjuntas, la propiedad y los acuerdos prenupciales. Hice una pausa, sabiendo que ese era el momento en que ella empezaría a notar las cosas que siempre había ignorado. Oh, espera. No tenemos un acuerdo prenupcial porque dijiste que no eran románticos. Solté una risa seca. Aprendes mucho sobre cómo protegerte cuando tu pareja decide terminar tu matrimonio. Me levanté de la mesa y me acerqué a ella, lo suficientemente cerca como para que viera que no estaba fanfarroneando, exagerando ni gastando una broma elaborada. Dijiste que no te servía de nada, que podías dejarme cuando quisieras. Bueno, felicidades, Clare. Acabas de cumplir tu deseo. Solo que en lugar de dejarme, yo te dejo a ti. Y a diferencia de tu forma de proceder, lo hago legalmente, completamente y con documentación. El silencio que siguió fue absolutamente hermoso. Por primera vez en toda nuestra relación, Clare no tenía nada que decir. ¿Sabes qué es lo bonito de un plan bien ejecutado? No son los grandes momentos dramáticos los que todos recuerdan. Son los pequeños detalles que te golpean como un puñetazo en el estómago cuando menos te lo esperas. Al anochecer, Clare aparentemente había procesado lo suficiente la conmoción de la mañana como para pasar de la negación a lo que solo puedo describir como un frenético control de daños. Se había pasado la mayor parte del día en el móvil, probablemente llamando a todos los abogados de la guía telefónica y recibiendo la misma respuesta de todos. Señora, si llenó la documentación correctamente y usted firmó el acuerdo prenupcial, no hay mucho que podamos hacer. Estuve fuera casi toda la tarde. En parte para darle tiempo a asimilar la magnitud de la situación, y en parte porque tenía algunos cabos sueltos que atar.
Es increíble la cantidad de papeleo que se necesita para desmantelar una vida que has construido durante 8 años. Bancos que visitar, cuentas que cerrar, direcciones que reenviar. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Di un paso adelante, acercándome a la carpeta. No tenía prisa. Ella intentaba adivinar qué vendría después, pero en el fondo sabía que nunca tendría todas las respuestas. Adivina, respondí, bajando la voz con la precisión de quien ve una película a cámara lenta. Es la documentación de todo lo que hice, para liberarte de un matrimonio que te autodestruiste. En cada detalle, legalmente. Me miró con los ojos muy abiertos, y pude ver el odio formándose en su rostro. Pero también vi un atisbo de miedo, algo que nunca antes había notado. No era el miedo que surge al enfrentarse a una situación incómoda. Era el miedo de darse cuenta de que, por primera vez en años, no tenía control sobre la situación. No puedes hacer esto, susurró, bajando la voz. No tienes derecho a dejarme así, sin nada. Le esbocé una leve sonrisa, casi como si fuera una observación casual. Pero sí. Y sí, tengo derecho. Créeme, Clare, has ido demasiado lejos. Ahora, solo quedan las consecuencias. Vi que empezaba a darse cuenta de que el juego ya no estaba a su favor. Se estaba derrumbando. No de ira, sino de la profunda confusión de quien ha visto su mundo desmoronarse sin saber cómo evitarlo. Tomó la carpeta y, con manos temblorosas, empezó a hojear las páginas. El sonido de las páginas al pasar fue lo único que se oyó durante un buen rato. Cuando por fin alzó la vista hacia mí, la sorpresa seguía presente, pero algo más se había instalado en ella. Desesperación. Clare sabía que todo estaba encajando, pero no como ella esperaba. No como había planeado. Me dejaste sin nada, murmuró, casi como si se estuviera convenciendo a sí misma más que a mí. Nada, nada. La observé un momento, sin decir nada, hasta que finalmente bajó la vista al suelo y dejó escapar un profundo suspiro. Lo que vio allí, en el fondo, fue el fin. El fin de una era donde controlaba, donde creía poder manipular todo a su alrededor. Ahora, veía cómo las grietas se ensanchaban, cómo los puentes se derrumbaban. Ya no tienes el control, murmuré, casi en un susurro. Nunca lo tuviste. Había una calma inquietante en mis palabras. Clare guardó silencio, quizá buscando una forma de volver atrás, una forma de cambiar de rumbo, una forma de cambiar las tornas. Pero era demasiado tarde. Lo que había hecho, lo que había elegido, ya no dejaba lugar a engaños ni manipulación. Se giró para mirar la carpeta de nuevo, como si pudiera encontrar una respuesta, una salida. Pero lo que encontró fueron solo más detalles que confirmaron su derrota. Sabía lo que hacía. Intentaba arreglar lo que ya estaba perdido. Intentaba convencerse de que aún podía revertirlo. Pero no pudo. Ojalá fueras diferente, dijo, más para sí misma que para mí. Una frase que no exigía respuesta, pero aún así, cortante como una cuchilla. La observé un momento, viéndola desmoronarse lentamente, un pedazo de su fachada desmoronándose ante mí. Y, sin embargo, no sentía ira. Ya no. Solo una extraña especie de alivio, una certeza de lo que debía hacer. El silencio se prolongó unos segundos más. Clare seguía jugueteando con su carpeta, más por inercia que por una esperanza real de cambiar algo. Pero en el fondo, lo sabía. La verdad era que, después de todo, me iba. Ya me había ido. Simplemente, ella aún no lo sabía. El teléfono de Clare no dejaba de sonar. Dudó un momento, mirando la pantalla como si deseara que el universo fuera más benévolo con ella, que la llamada fuera una mentira, un fallo del sistema, algo que pudiera ignorarse fácilmente. Pero la realidad, por desgracia, no funcionaba así. Me miró, con el pánico empezando a invadir sus ojos. Tengo que contestar, dijo con voz temblorosa. Me encogí de hombros y me aparté de la puerta para darle el espacio que, en el fondo, sabía que necesitaba para intentar mantener algo de control. Haz lo que quieras, respondí con cierta indiferencia. Aquí estaré. Contestó el teléfono, y la voz de su madre rompió casi de inmediato el silencio de la casa. Clara intentó mantener la calma, pero era evidente que cada palabra, cada frase que pronunciaba su madre, la hundía cada vez más en una cueva oscura de la que no tenía ni idea de cómo escapar. Lo que estaba sucediendo era mucho más grave que cualquier discusión trivial entre madre e hija. Y aunque Clara intentaba fingir que el mundo a su alrededor simplemente se estaba adaptando, las grietas se estaban volviendo imposibles de ignorar. Sí, mamá, estoy bien, dijo con la voz quebrada. Su intento de convencerle sonó hueco incluso a ella misma. No, no es nada, solo un problema en el trabajo.
Podía ver lo que estaba sucediendo allí, el esfuerzo desesperado por controlar el daño, por reconstruir la fachada de la mujer fuerte y exitosa que siempre había querido ser. Y, sin embargo, la mujer frente a mí era una extraña, más frágil de lo que ninguna de nosotras había sido jamás. No era solo su matrimonio lo que estaba perdiendo, sino todo lo que creía ser. Todo lo que había construido sobre mentiras. Sí, sí, mamá. Estoy bien, repetía como un mantra, sabiendo ya que ni siquiera se había convencido a sí misma. Su rostro se contrajo y colgó el teléfono con una rapidez casi impersonal, como si fuera un dispositivo tecnológico y no una conexión con quien mejor la conocía. No sé cómo voy a salir de esto, dijo, mirándome por fin. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos delataban el dolor y el arrepentimiento que intentaba ocultar desesperadamente. No puedes hacerme esto. No después de todo lo que hemos pasado. De todo lo que hemos construido. ¿Lo construimos? Pregunté con voz firme, sin rencor, pero con una claridad que parecía cortar todo lo que ella quería decir. No construiste nada, Clare. Lo robaste, manipulaste las piezas del tablero y luego creíste que podrías vivir de las mentiras. Yo estuve allí. Lo vi todo. Guardó silencio un momento, enfrentándose por fin a la realidad por primera vez desde que todo empezó a desmoronarse. Solo quería, más, dijo con la voz apagada. Quería más de mí. Más de lo que podías darme. Es demasiado tarde para eso, respondí. Ya no podías darme nada cuando decidiste perderte. Y ahora, aquí estamos. Clare miró al suelo, cabizbaja, su figura robusta, generalmente reemplazada por la fragilidad de quien ya conocía la verdad. Lo que había hecho era irreversible. Ya no había lugar para excusas, ni para falsas promesas de cambio. Las palabras que había usado para atraparme, para convencerme de que no valía nada, ahora se reflejaban en ella. Te amé, dijo con un susurro de desesperación. Te amé y... No pudo terminar. No había nada más que decir. La observé un rato, absorbiendo el momento. Lo sé, dije, con la voz más suave, pero con una calma que la dejó aún más perdida. Pero lo que hiciste con él es imperdonable. Se apartó un poco, sentándose en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. El sonido de su respiración agitada era lo único que rompía el silencio de la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de intervenir, de intentar aliviar su dolor. Necesitaba sentirlo, como yo lo había sentido todo este tiempo. Y había hecho todo lo necesario para que finalmente asumiera las consecuencias de sus decisiones. Marianne sabía exactamente lo que hacía. Tenía la experiencia y la perspicacia de una mujer que no se dejaba engañar por excusas baratas. No sé qué creías que hacías, pero te advertí repetidamente sobre los riesgos de jugar con el dinero de esa manera, continuó Marianne con voz implacable, como si estuviera dando una lección de historia financiera y Clare fuera la alumna más lenta de la clase. Me dijiste que estabas bien, que lo tenías todo bajo control. Ahora mira dónde estamos, dijo Marianne, con cada palabra ponderada, pronunciada meticulosamente, como si estuviera separando las piezas del rompecabezas para finalmente exponer la fragilidad de la situación de Clare. Pero no tienes el control, Clare. Nunca lo has tenido. Clare permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano, el rostro pálido y la mirada nublada por la sorpresa. Empezó a balbucear, intentando encontrar una respuesta, pero las palabras se le escapaban como agua. Yo no quería que fuera así. Yo solo intentaba. Intentarlo, interrumpió Marianne. ¿Intentar destruir tu vida y luego creer que puedes salirte con la tuya? No, hija mía. Lo echaste todo a perder, y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Observé a Clare, todavía en silencio, pero con una sonrisa que se dibujaba lentamente en mi rostro. Sabía que Marianne estaba a punto de asestar el golpe final. Clare ya no tenía dónde esconderse. Estaba en un abismo sin fondo, y lo único que podía hacer era caer. Marianne, sin rastro de compasión, continuó, cada palabra más cortante que la anterior. Sé que nunca me has respetado, Clare, pero te voy a enseñar algo que quizá nunca hayas aprendido. Nadie, absolutamente nadie, puede jugar con fuego y salir ileso. Clare finalmente levantó la vista, con la mirada vacía y desesperada. Pensé que podía, manipular las cosas para que funcionaran, dijo en voz baja y temblorosa. Pero ahora veo que hice mal. Lo que hiciste mal, repitió Marianne. Hiciste la mayor estupidez posible. No fue solo un error, fue un suicidio profesional y personal. Olvidaste algo fundamental, la vida real no tiene vuelta atrás, Clare. Y no estaré aquí para arreglar lo que hiciste. Me acerqué,
parándome más cerca de la puerta del dormitorio mientras Marianne seguía hablando. Clare ya no estaba a la defensiva, pero no estaba ni de lejos preparada para aceptar la magnitud de su caída. Como un animal herido, buscaba desesperadamente una salida, una forma de escapar de la caída libre que ya estaba en marcha. Pero la verdad era que, para Clare, el último capítulo de su vida se estaba escribiendo sin más excusas ni explicaciones. Había llegado al límite de sus fuerzas. ¿Y yo qué?, murmuró, como si, en algún lugar de su mente, todavía estuviera negociando. ¿Y ahora qué vas a hacer, madre? ¿Vas a dejarme aquí sola? Hubo una pausa, y Marianne volvió a interrumpir cualquier intento de Clare de encontrar un punto en común. No soy tu amiga, Clare. No soy tu cómplice. Y como madre, mi deber es asegurarme de que asumas las consecuencias. Y lo harás. Porque no puedo salvarte de esto. Nadie puede. El silencio invadió la sala tras esas palabras. El peso de todo lo que estaba sucediendo cayó sobre Clare como un peso inmenso. Y yo, allí de pie, observando, sentí un alivio creciente, como si finalmente se hubiera levantado un gran telón. La mentira que había creado se desmoronaba poco a poco, y mientras ella se sumía en la vergüenza, yo simplemente observaba el espectáculo con calma. Clare me miró por primera vez desde que comenzó la conexión. Él no dijo nada, pero en esa mirada había algo entre el odio y la certeza de que ya no tenía a dónde escapar. Todo lo que creía controlar se había trastocado, y sus decisiones la habían llevado a este punto irreversible. Ahora era mi turno. Ella ya había destruido nuestra confianza, nuestro matrimonio y su propia carrera. Y yo, como si fuera un testigo de esta tragedia, sabía que el acto final estaba a punto de suceder. ¿Por qué hay? Solo hay una razón por la que un hombre dedicaría tanto tiempo y esfuerzo a planear su salida, porque su esposa le dio una razón de peso. El rostro de Clare cambiaba de color a cada segundo, más rápido que el termómetro de humor en verano. Abrió y cerró la boca, como si intentara decir algo, pero solo salió un sonido apagado, entrecortado. Siempre pensaste que Marcus era callado porque era débil, continuó Marianne. Y era imposible no percibir la decepción en su voz, al otro lado de la línea telefónica. Los hombres tranquilos no son débiles, Clare. Son peligrosos. Observan, escuchan, planean y lo recuerdan todo. Y acabas de descubrir por qué. Fue entonces cuando Clare recuperó la voz, aunque sonó más como un susurro desesperado. No quería que nada de esto pasara, empezó, pero su voz delató su habla. Era el destino. ¿Solo para ser qué?, pregunté. ¿Una distracción pasajera con tu jefe? ¿Un arreglo temporal hasta que llegue algo mejor? Me miró con la sorpresa reflejada en el rostro, claramente perdida, intentando encontrar una explicación que ya no parecía convencerla ni siquiera a ella misma. El silencio que siguió fue tan denso que casi la conmovió. Clare se quedó allí, con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corriendo por su rostro. Entonces se dio cuenta de que la única persona que debería haber estado ahí para ella en todo esto, su madre, acababa de cambiar de bando. Marianne habló, con voz más suave, pero afilada como una cuchilla. Hiciste tu cama, Clare. Ahora puedes acostarte sola. La línea se cortó. Clare se quedó mirando su teléfono, atónita, como si le hubieran salido colmillos y la hubieran mordido. Me miró con una expresión entre desesperada e incrédula, como si aún no pudiera procesar lo que acababa de oír. «¿Me colgaste?», murmuró. «Sí», respondí, alejándome de la puerta. Parece que ya es demasiado tarde para arrepentimientos. Con eso, el último sustento de Clare se rompió. La mañana del martes llegó como una resaca pesada, algo que sabes que no mereces, pero que aún tienes que soportar. Estaba en mi nuevo apartamento temporal, un apartamento de una habitación sorprendentemente acogedor, a solo 15 minutos de nuestra antigua casa. El café que estaba tomando sabía bien, por una vez, y estaba revisando mis correos cuando mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. No eran spam ni esos molestos boletines. Eran mensajes reales, de gente que conocía. Personas que, en circunstancias normales, no me escribirían a menos que alguien hubiera muerto. O tal vez el mundo se estuviera acabando. El primero fue de Jaque, mi primo. «Oye, ¿es tu esposa?». Adjuntó un enlace a una publicación de Twitter. Me pareció extraño, porque Jaque se la pasaba en redes sociales quejándose del precio de la gasolina y dándole me gusta a fotos de camiones, sin meterse en problemas laborales. Pero, como dicen, la curiosidad mató al gato. Esa mañana me sentía casi invencible, así que hice clic en el enlace. Lo que encontré fue hermoso, en el peor sentido. Alguien había tomado el audio de la conversación de Clara en la fiesta de la empresa y lo había convertido en un vídeo musical. Allí estaba,
con su vestido brillante, una sonrisa segura dibujada en el rostro, alzando su copa de champán como si brindara por su propia genialidad. El subtítulo decía, «Cuando crees que eres intocable, pero el karma tiene otros planes». Almohadilla vida corporativa, almohadilla, arrepentimiento instantáneo. El audio era nítido, más nítido de lo que recordaba. La verdad es que puedo romper con él cuando quiera. Ahora mismo no me sirve para nada. Y entonces, esa risa burlona que se convirtió en la banda sonora del fin de mi matrimonio. Quien la editó aisló perfectamente su voz, eliminando el ruido de fondo, y cada palabra cruel fue como una bofetada. Pero lo que realmente hizo la situación más surrealista fue el pequeño texto que apareció justo después de la frase inútil para mí. Decía, giro argumental, no lo era. La publicación llevaba menos de 6 horas en línea y ya contaba con más de 2000 me gusta, 100 retweets y una avalancha de comentarios brutales. La gente hablaba de la toxicidad laboral, el abuso emocional, el karma que se cierra y la satisfacción de ver a personas privilegiadas finalmente obtener lo que merecen. Fue como presenciar un linchamiento digital, excepto que en lugar de antorchas y orcas, todos estaban armados con regalos y emojis de llanto y risa. Mi teléfono no dejaba de vibrar, con más gente enviando el enlace, cada mensaje más incrédulo que el anterior. Mi antiguo compañero de la universidad, Dave, lo envió con una serie de emojis de fuego. Mi vecino, con quien apenas hablaba, me lo envió diciendo, «Amigo, tu esposa es famosa». Incluso el gerente de la clínica de mi dentista encontró el vídeo y me lo envió junto con el mensaje. «Vi esto y pensé en ti. Espero que estés bien». Pero la verdadera diversión empezó cuando el vídeo se propagó como la pólvora por la red profesional de Clare. Adrien, mi informante favorito, me había estado informando sobre los desesperados esfuerzos por controlar los daños. El vídeo se difundió por el grupo de chat de la empresa más rápido que los chismes de un pueblo pequeño. Los comentarios de quienes conocían a Clare fueron particularmente agresivos. Su ex asistente, sin perder tiempo, publicó un vídeo con emojis de llanto y risa, diciendo, «¿Cuándo por fin ves el verdadero color de los ojos de alguien?». Una de las jóvenes profesionales de marketing escribió, «Esto explica mucho de los últimos 2 años». Incluso personas de otros departamentos, que probablemente nunca habían trabajado directamente con ella, empezaron a compartir historias sobre su actitud y desdén general. Alguien creó un hilo completo analizando el lenguaje corporal del vídeo, señalando cómo miraba fijamente a Peterson, lo agresiva que era su postura y cómo se sentía claramente en el escenario, esperando aplausos por su crueldad. Si bien el análisis psicológico probablemente era defectuoso, lo importante era que el vídeo recibía miles de visualizaciones y compartía miles de veces. Al mediodía, el vídeo ya había saltado de plataforma en plataforma. Alguien lo descargó de Twitter y lo publicó en TikTok con efectos de sonido populares. Otra persona lo convirtió en un vídeo de reacción en Instagram, usándolo como ejemplo de comportamiento tóxico en el trabajo y señales de alerta en las relaciones. Incluso en LinkedIn, un coach empresarial publicó sobre la enseñanza generada por el viral escándalo de Clare, aprovechando la situación para hablar sobre ética profesional y respeto en el trabajo. La belleza de las redes sociales radica en que, una vez que algo se vuelve viral, cobra vida propia. Personas que nunca habían oído hablar de Clare ni de su empresa compartían el vídeo simplemente porque encajaba con la narrativa que querían promover. Karma, matrimonio, drama laboral o mujeres con mal comportamiento. Clare se convirtió en un símbolo, una advertencia, un meme, y definitivamente no de una manera que ella hubiera apreciado. Pero ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. El vídeo viral no era solo entretenimiento para desconocidos en Internet. Estaba empezando a tener consecuencias reales. Adrien me envió un mensaje de texto sobre las 2 de la tarde con una actualización que me hizo reír a carcajadas. Recursos Humanos está furioso. Alguien envió el vídeo a la oficina regional y ahora están preocupados por la reputación de la empresa. El departamento legal quiere saber si pueden borrarlo. Mucha suerte. Me reí. Intentar eliminar algo de Internet después de que ya se ha vuelto viral, es como intentar volver a meter la pasta de dientes en el tubo. En teoría es posible, pero en la práctica, es una pérdida de tiempo y energía, que suele empeorar la situación. Y las secciones de comentarios fueron un verdadero escaparate de la diversidad digital. Había gente enfadada y justificada, exigiendo justicia. Troles haciendo bromas sobre el matrimonio y la dinámica de género. Psicólogos aficionados diagnosticando a Clare con todo tipo de trastornos de personalidad. Y, por supuesto, gente compartiendo sus propias historias de abuso laboral y relaciones tóxicas. Mi comentario favorito fue de un usuario llamado Karma-Chameleon-2024. Escribió,
Imagina tener tanta confianza en tu superioridad que anuncias tus malvados planes en una fiesta de trabajo como un supervillano corporativo. Esto es lo que pasa cuando alguien confunde ser mezquino con ser poderoso. Y la audacia de hablar sobre dejar a su esposo en un evento corporativo, mientras su jefe casado estaba allí, parecía dispuesta a ofrecerse como tributo. La vergüenza indirecta estaba presente, pero fue su comentario. Kietorm 78. Eso me impactó mucho. Nunca subestimes a los callados. No conspiran porque sean débiles. Conspiran porque son inteligentes. Esta mujer aprendió la diferencia entre ambos a las malas. A las 5 de la tarde, el vídeo había sido visto más de 50,000 veces en múltiples plataformas. Clare pasó de ser una ejecutiva de marketing relativamente desconocida a un símbolo de alerta en línea en menos de 72 horas. Su reputación profesional no solo se vio dañada, sino que quedó inmortalizada para siempre en ámbar de contenido viral y lo mejor de todo. Era apenas martes. La semana apenas había comenzado. Una semana después, Clare recibió la llamada que había estado temiendo desde la noche en que su mundo se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Recibió una notificación a las 9:15 de la mañana de un jueves, de alguien de recursos humanos. La voz de esa persona sonaba como si ella hubiera preferido estar haciendo cualquier otra cosa antes que esa llamada. El mensaje era breve y cortés, pero tan amenazante como podría serlo un mensaje sin las palabras. Está completamente jodida. Señorita Hall, necesitamos que asista a una reunión hoy a las 2. Por favor, preséntese en la sala de conferencias B, en el piso 15. Traiga su manual del empleado y cualquier artículo de la empresa que tenga en casa. Ahora bien, cuando Recursos Humanos le pide que lleve su manual del empleado a una reunión, es una señal clara. Estamos a punto de destruir su carrera tan completamente que los arqueólogos se preguntarán qué pasó aquí siglos después. Y cuando le piden que lleve alguna propiedad de la empresa, es básicamente una forma de decir, queremos asegurarnos de que no robe nada al salir porque no confiamos en usted en absoluto. Clare pasó la semana desde que el vídeo se viralizó en un estado de inmovilidad. Estaba en casa de su hermana, aparentemente incapaz de soportar nuestra casa, ahora marcada por la ausencia de mis cosas. Por lo que he oído de varias fuentes, alternaba entre llamadas frenéticas a abogados y revisar su teléfono, viendo cómo su reputación profesional se desintegraba en tiempo real en redes sociales. El vídeo cobró vida propia, con reacciones, artículos sobre cultura corporativa e incluso duetos en TikTok, donde la gente recreaba su expresión arrogante mientras hacía playback con sus propias palabras. Alguien incluso convirtió el audio en tono de llamada. Otro lo convirtió en un sonido de notificación para cuando su exnovio le escribía. Internet ha convertido a Clare en una meme de karma y castigo y no pudo hacer nada para detenerlo. Pero el encuentro de ese jueves fue diferente. Las consecuencias reales finalmente habían llegado al mundo digital. La humillación estaba a punto de ocurrir. Me enteré de la reunión porque Adrien, mi informante corporativo, me envió un mensaje esa mañana. Es hoy. 2. Sala de conferencias B trae palomitas. No es que tuviera pensado estar cerca del edificio cuando todo se derrumbara, pero me alegraba saber que por fin se hacía justicia, aunque hubiera un toque de burocracia corporativa. Clare se pasó la mañana preparándose como si fuera la batalla, y en cierto modo, creo que lo estaba haciendo. Al parecer, tomó prestado uno de los trajes de su hermana, un conjunto azul marino que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría, y se peinó en una peluquería de lujo especializada en hacer que la gente se viera arreglada incluso cuando no lo estaba. Su maquillaje era impecable, su lápiz labial perfecto, y probablemente practicó su expresión de víctima frente al espejo hasta que pudo lograr la voluntad. Según Adrien, quien narró los acontecimientos con el entusiasmo de un comentarista deportivo, Clare llegó al edificio exactamente a la 1:55 de la tarde, recorriendo el vestíbulo como si fuera la dueña del lugar. Saludó a los guardias de seguridad como si fueran viejos amigos, en lugar de personas que probablemente habían recibido instrucciones de escoltarla si algo salía mal. Subió en el ascensor al piso 15 con tanta confianza que parecía creer firmemente que todo era un gran malentendido, fácilmente resuelto con la combinación adecuada de encanto, negación y lágrimas estratégicamente derramadas. La confianza que da toda una vida creyendo que las reglas son para otros y que las consecuencias están reservadas para quienes no son tan inteligentes como tú. Pero cuando llegó a la sala de conferencias B y abrió aquellas pesadas puertas de madera, cualquier rastro de confianza se evaporó rápidamente, como agua sobre cemento caliente. La sala estaba dispuesta para que pareciera un tribunal, no el tipo de reunión informal que probablemente esperaba, del tipo hablemos de tu futuro en la empresa, sino una auténtica cámara corporativa, con todos los principales interesados reunidos alrededor de una mesa enorme, como jueces en un juicio.
Allí estaba sentada Patricia, de Recursos Humanos, con una expresión que claramente indicaba que preferiría estar haciendo cualquier otra cosa, incluso una endodoncia sin anestesia. Williams, el abogado de la empresa, parecía haber nacido con traje, sin haber sonreído en su vida. También había alguien de cumplimiento, por suerte no Adrien, quien habría sido demasiado obvio, pero alguien cuyo trabajo era asegurar que la empresa no fuera demandada hasta el olvido. Y a la cabecera de la mesa, como un ángel de la muerte con traje, se sentaba Harrington, el director regional que la había sacado a rastras de la fiesta de la empresa una semana antes. Solo que ahora parecía tranquilo, con el control, lo cual, en mi opinión, es infinitamente más aterrador que alguien que muestra una ira evidente. Las persianas estaban cerradas, bloqueando la luz del atardecer, creando una atmósfera artificial de luz fluorescente que hacía que todos parecieran estar al borde de una enfermedad debilitante. Había un monitor montado en la pared que mostraba el logotipo de la empresa, pero su posición sugería que no duraría mucho más. Señora Hall, dijo Harrington con calma contenida. Clare se sentó en la única silla vacía, estratégicamente posicionada para mirar a todos, como una acusada. Gracias por venir, dijo, con una sonrisa forzada. Con gusto aclararé cualquier malentendido. Pero su voz tenía el control rígido de quien intenta no vomitar ni salir corriendo gritando. Fue entonces cuando Williams, de legal, abrió su maletín. Y déjenme decirles, no hay sonido más desgarrador que el de un abogado abriendo un maletín lleno de pruebas que ponen en peligro su vida. Es como el clic del seguro de una pistola, solo que en lugar de balas, está lleno de recibos, documentos y pruebas legales irrefutables de que están completamente jodidos. Antes de empezar, dijo Williams con un tono monótono, claramente acostumbrado al proceso, quiero asegurarme de que entienda que esta reunión se está grabando con fines legales y que tiene derecho a la presencia de un abogado. El rostro de Clare palideció aún más, pero sacudió la cabeza, murmurando que no necesitaba un abogado porque no había hecho nada malo. Y si me preguntas, eso es exactamente lo que alguien dice antes de darse cuenta de lo equivocado que está en realidad. Entonces el monitor se iluminó. La primera imagen que apareció fue el escaneo de un recibo de hotel de Miami. El Fontainebleau, para ser precisos, uno de esos hoteles carísimos donde una noche cuesta el equivalente a los ingresos semanales de la mayoría de la gente. La fecha indicaba que el recibo era de hacía 3 meses, durante lo que Clare afirmaba haber sido una conferencia de desarrollo de clientes, a la que afirmó haber asistido sola. Pero el recibo mostraba a 2 huéspedes. ¿Puede explicarme este cargo en la tarjeta de crédito de la empresa?, preguntó Williams con voz completamente neutral, sin rastro de emoción. Clare miró fijamente la pantalla, como si deseara que explotara espontáneamente. Fue porque tenía una cena con un cliente. Tuve que reservar una habitación adicional por seguridad, dijo, con una explicación vacilante. Pero entonces apareció la siguiente imagen, un manifiesto de vuelo, con 2 pasajeros, Clare Hall y David Peterson. Mismas fechas, mismo destino. Por seguridad, repitió Williams, saboreando cada palabra con amargura. Interesante. Las imágenes seguían llegando a toda velocidad. Facturas de hotel en Chicago, San Francisco, Nueva York, todas con el mismo patrón. 2 huéspedes, todos pagados con la tarjeta de la empresa, todos coincidiendo con el itinerario de viaje de Peterson. Era como ver una presentación de criminales corporativos, con cada imagen más incriminatoria que la anterior. Pero luego llegaron los archivos de audio. El primero era una grabación de Clare discutiendo los horarios del proyecto con Peterson. Solo que los proyectos de los que hablaban involucraban mucho más servicio de habitaciones y tratamientos de spa que cualquier tema laboral. El segundo audio era aún peor. Una conversación sobre cómo coordinar sus sesiones de colaboración para evitar levantar sospechas entre los demás miembros del equipo. El rostro de Clare palideció y adquirió un color que recordaba al de un periódico viejo. Le temblaban las manos al alcanzar el vaso de agua, probablemente para evitar que se desmayara durante lo que parecía una ejecución pública de su carrera. Señora Hall, dijo Harrington, cortando el silencio con precisión quirúrgica. Su empleo en esta empresa queda despedido con efecto inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, definitivas y absolutas, como una sentencia de muerte. Clare abrió la boca para decir algo, para protestar, negar o quizás hacer un último esfuerzo por salvarse, pero Harrington levantó la mano, interrumpiéndola. Además, continuó, la compañía utilizará todos los recursos legales para recuperar los fondos malversados durante su mandato. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto con usted para tratar la restitución y posibles cargos penales. Las palabras golpearon a Clare como un golpe físico,
y casi pude ver su futuro desmoronándose en tiempo real cuando se dio cuenta de que no se trataba solo de perder su trabajo, se trataba de perder potencialmente su libertad. La reunión duró otros 10 minutos, pero a esas alturas ya no importaba. Eran solo formalidades, papeles para firmar. Clare los firmó con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, probablemente demasiado sorprendida para comprender del todo lo que estaba aceptando. Al terminar, el personal de seguridad la esperaba fuera de la sala de conferencias para acompañarla a su escritorio, donde recogería sus pertenencias y abandonaría el edificio para siempre. Su carrera no solo había terminado, el edificio que representaba su mundo corporativo estaba destruido, y los restos serían visibles durante mucho tiempo. Y mientras tanto, en algún lugar al otro lado de la ciudad, yo estaba sentado en una cafetería, leyendo un libro y saboreando la agradable sensación de que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega, y cuando llega, es completa. A las 3:40 de la tarde de ese jueves, probablemente el peor de la vida de Clare, estaba en mi coche, aparcado frente a su antiguo trabajo, saboreando un café con leche sorprendentemente bueno de la cafetería de la esquina. Observé, impasible, cómo se desarrollaba la ejecución corporativa en tiempo real. No porque sea una especie de monstruo sádico que disfruta viendo cómo la vida de alguien se derrumba. Bueno, quizás un poco, sino porque a veces hay que estar presente en el capítulo final de una historia que uno ayudó a escribir. El edificio donde Clare tenía su oficina era un típico monumento de cristal y acero a la mediocridad corporativa. El tipo de lugar que sorprende a quienes nunca han visto lo que realmente es la arquitectura. Superficies brillantes y ángulos agudos que se suponía transmitían éxito e innovación, pero en realidad lo gritaban a gritos. Gastaron una fortuna en un edificio igual a todos los demás del distrito financiero. Desde mi posición privilegiada al otro lado de la calle, tenía una vista perfecta de la entrada principal, lo que significaba que tenía un asiento VIP para el gran espectáculo del día, el desenlace final de Clare. Adrien me envió actualizaciones durante toda la reunión, como si fuera comentarista de algún evento deportivo retorcido. Está en el edificio. La puerta de la sala de conferencias acaba de cerrarse. Oigo voces a través de la pared, pero no distingo las palabras. Llamaron a seguridad para que estuviera alerta. Cada mensaje era como un clavo más en el ataúd de la carrera de Clare. Y no voy a mentir, disfrutaba cada timbre de mi teléfono. El clima era perfecto para ello. Si crees en la justicia cósmica y la ironía meteorológica, nubes oscuras se acercaban desde el oeste, el cielo amenazaba con abrirse en cualquier momento y llover sobre la fiesta de todos. El viento también empezaba a arreciar, arrastrando papeles sueltos y bolsas de plástico por la acera como si fueran malas hierbas. Era el tipo de tarde que hacía que todo pareciera un poco apocalíptico, el escenario perfecto para lo que sucedía dentro de esa torre de cristal. Llevaba allí estacionado aproximadamente una hora, tiempo suficiente para observar el ritmo diario de la vida en un edificio de oficinas. Gente entrando y saliendo, entregas a domicilio, algún fumador ocasional agazapado cerca de la entrada, intentando conseguir su dosis de nicotina antes de regresar al cubículo que llamaba casa. Gente normal siguiendo su vida normal, sin percatarse de que la vida de alguien más estaba siendo minuciosamente destruida 15 pisos más arriba. Entonces, a las 3:41, se abrieron las puertas principales, y allí estaba. Clare salió del edificio, con el aspecto de caminar bajo el agua, con el paso lento y pesado de quien lucha por no caerse. Llevaba una caja de cartón, de esas que las empresas usan para que un despido sea lo más impersonal y humillante posible. Desde donde yo estaba, parecía patética. Una pequeña planta de mesa que probablemente ya se estaba marchitando, algunos marcos de fotos, una taza de café con una cita inspiradora impresa, tal vez algo sobre superación. 8 años de ascensos profesionales, networking, halagos y traiciones, todo ello cabía en una caja que probablemente costaría unos $3 en Staples. Su traje seguía impecable, azul marino, perfectamente entallado, el tipo de traje que costaba más que el alquiler de muchos, diseñado para dar la impresión de que quien lo llevaba tenía la vida resuelta, incluso cuando, en realidad, no tenía absolutamente nada. Pero la mujer que lo llevaba parecía un cascarón vacío, alguien desprovisto de vitalidad. Tenía los hombros hundidos, la cabeza gacha, moviéndose con la precisión mecánica de alguien en piloto automático, ajeno a lo que ocurría, ya plenamente consciente de que su carrera había terminado. El guardia de seguridad que la acompañaba intentó mantener la compostura, pero ella notó que se sentía incómodo con la situación. Caminó unos pasos detrás de ella, lo suficiente para intervenir si algo sucedía, pero también para darle espacio suficiente para mantener la poca dignidad que le quedaba. Al llegar a la acera, le dijo algo, probablemente una despedida corporativa,
Una de esas frases vacías sobre que su tarjeta de acceso estaba desactivada y que no debía intentar regresar al edificio. Y con eso, se marchó, dejándola allí, sola, con su caja de cartón y sus sueños rotos. Fue entonces cuando empezó a caminar. Y vaya, era como ver una película de zombies, solo que en lugar de ansiar cerebros, este zombi ansiaba desesperadamente encontrar la manera de borrar la última semana de su vida. Sus tacones repiqueteaban contra el pavimento con un sonido lento y rítmico, un eco sordo que parecía demasiado fuerte en el aire de la tarde. Clic, clic, clic. Cada paso la alejaba del edificio que había sido el centro de su universo y la acercaba a un futuro incierto. Caminó media cuadra antes de detenerse, paralizada en la acera, como alguien que ha olvidado a dónde iba o porque empezó a caminar. Fue entonces cuando miró a su alrededor y, por primera vez desde que salió del edificio, pude ver su rostro con claridad. Parecía destrozada, no solo molesta, enojada o devastada. Estas emociones aún sugieren cierta resiliencia. Clare parecía completamente vacía, como si toda la confianza, la ambición y la determinación inquebrantable que la habían definido desde que la conocí hubieran desaparecido, dejando solo un cascarón vacío, vestida con ropa cara. Su maquillaje seguía impecable. Su cabello seguía peinado profesionalmente. Su atuendo seguía impecable, listo para brillar. Pero sus ojos parecían apagados, sin vida, como si alguien hubiera apagado todas las luces en su interior. Miraba al vacío, o quizá a todo, con la mirada vacía, típica de alguien que acaba de presenciar algo tan traumático que su cerebro se bloquea para protegerse. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron. No intentaba esconderme ni nada. El coche estaba legalmente aparcado, tenía todo el derecho a estar allí, pero algo la hizo mirarme. Quizás el instinto de 8 años de matrimonio. Una conciencia inconsciente de que la persona que orquestó su caída podría estar allí, presenciando el final de su historia. Al verme, se quedó rígida. No por enojo ni miedo, sino con esa quietud que se ve en los animales cuando se dan cuenta de que los están cazando. Abrió la boca ligeramente, como para decirme algo, para llamarme, pero no emitió ningún sonido. Se quedó allí, con su caja de cartón llena de basura corporativa, mirándome a 9 metros de distancia, como si yo fuera un fantasma que se hubiera materializado solo para atormentarla. Por un momento, pensé que intentaría acercarse a mí. Algo en su postura sugería que lo estaba considerando. Quizás esperaba alguna explicación, una confrontación o una última conversación que le diera sentido a lo que había sucedido en su vida. Quizás quería gritarme o suplicarme que deshiciera lo que había hecho. Pero no le di el gusto de ninguna de las dos cosas. En cambio, simplemente la observé de verdad, absorbiendo cada detalle de su derrota y humillación personal. La forma en que su impecable lápiz labial no podía ocultar el ligero temblor de su boca. La forma en que su traje de diseñador no podía disimular que temblaba como una hoja al viento. La forma en que su costoso corte de pelo no podía ocultar su aspecto de alguien que acababa de darse cuenta de que todas las reglas que creía entender estaban completamente equivocadas. No sonreí, no asentí, no hice ningún gesto de reconocimiento, triunfo, ni siquiera el más mínimo gesto de humanidad. Simplemente me senté allí, al volante de mi coche, tranquilo, en paz, tal como había estado la semana anterior, y le dejé ver lo poco que me había afectado su destrucción. Porque aquí está la verdad sobre la venganza que nadie te cuenta en las películas. La mejor no es apasionada, explosiva ni dramática. Es fría, calculada y absolutamente definitiva. No se trata de hacer sufrir a alguien en el momento. Se trata de hacerle entender que el sufrimiento que siente es solo la consecuencia natural de sus decisiones, y que la persona a la que lastimó ya no siente ira. No estaba enojada con Clare. No me sentí herida, traicionada ni desesperada porque comprendiera lo que me hizo. Estaba harto. Había terminado con ella. Había terminado con nuestro matrimonio. Había terminado con todas las dinámicas tóxicas que definieron nuestra relación durante tanto tiempo. Me llamó inútil, y le demostré completamente lo contrario de la forma más rotunda posible. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 30 segundos, arranqué el coche. El motor ronroneó con ese sonido de satisfacción que emiten los vehículos bien mantenidos cuando están listos para llevarte a un lugar mejor que el que has visitado. Arranqué el coche, miré por última vez los retrovisores, como haría cualquier conductor responsable, y empecé a alejarme lentamente de la acera. No miré atrás. No miré por el retrovisor si ella seguía allí, observándome. No le di ni la más mínima señal de su presencia en mi mundo. Mientras me alejaba, incorporándome al tráfico vespertino que me llevaría de vuelta a mi nuevo apartamento y a mi nueva vida, sentí algo que no había sentido en años. Paz.
Completa y absoluta. No la satisfacción pasajera de la venganza, sino la profunda y duradera satisfacción que surge al saber que un capítulo de tu vida está cerrado de verdad y para siempre. Clare probablemente pasaría los próximos meses, quizás años, intentando reconstruir su carrera y reputación. Tendría que explicar a sus futuros empleadores por qué la despidieron, porque circulaban en línea vídeos virales de ella siendo cruel y poco profesional, porque su antigua empresa la demandaba. Tendría que lidiar con la certeza de que sus propias palabras y acciones habían destruido todo lo que había construido, y que el hombre al que despreciaba por inútil había orquestado su caída con precisión quirúrgica. Pero ese era su problema ahora, no el mío. El semáforo se puso en verde y, sin dudarlo, pisé el acelerador, dejando atrás la escena de la ejecución profesional de Clare como un mal recuerdo finalmente resuelto. En mi retrovisor, el edificio de cristal donde solía trabajar se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo, llevándose consigo el último recuerdo físico de una vida que agradecía que hubiera terminado. No era ira. No era venganza. Era algo mucho más poderoso y permanente que cualquiera de esas cosas. Era un cierre. Y el cierre, a diferencia de la venganza, no necesita público para ser completo. Mientras conducía hacia mi nueva vida, no pude evitar sonreír. Después de todo, ella se equivocaba en una cosa. No era un inútil. Apenas estaba empezando. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.